Hola, ¿qué tal? Feliz domingo 30 de junio del 2024. Hoy culmina el primer semestre del año y ya mañana comienza el segundo semestre. Bueno, aquí estamos de nuevo, firmes y determinados en seguir con este proyecto que lo hemos titulado Cápsulas del Reino. Usted puede accesar a él al canal Tecnologías Divinas por YouTube. Hay una serie de estudios allí importantes que yo sé que van a ayudar a mucho a aquellas personas pues que forman parte de algún círculo religioso. Muy bien, para ir ganando tiempo, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Y hoy vamos a continuar con el tema los dones del Espíritu. Hoy vamos a cubrir la séptima cápsula de este tema, y el tema que nos convoca hoy, el tema al que vamos hoy a analizar, al que vamos a revisar, investigar, usted sabe muy brevemente porque son 15 o 20 minutos de análisis, es el tema acerca de interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. Antes quiero referir algo bien importante para que usted tenga una noción más amplia de lo que fueron las manifestaciones de estos dones. Hoy cerramos, por ejemplo, con el grupo que lo hemos titulado Manifestaciones de Inspiración. Ya hablamos de la palabra, de la profecía. Ayer hablamos de el don de diversos géneros de lenguas. Y hoy vamos a culminar con este grupo de dones de manifestaciones de inspiración con el don o la manifestación de interpretación de lengua. Pero antes quiero referir algo bien importante, como le dije segundos atrás, y es lo siguiente. Es muy importante que usted sepa, que maneje esta información, aunque eso no está presente, pero es bueno pues que usted conozca esta parte de la historia. Y es que estos 9 dones, en los días que tuvieron vigentes y operativos, se manifestaban muy frecuentemente todos. En ocasiones eran menos, pero siempre se manifestaban varios. Nunca se manifestaba uno solo o dos. Siempre había como especie de una asociación. Había como especie de unos eslabones entre ellos, una interrelación y una correlación. Siempre lo hubo, y cuando uno analiza algunos ejemplos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, rápidamente puede observar esta realidad. Por ejemplo, el tema que nos compete hoy, no pueden, escuche bien, no podía haber una manifestación de diversos géneros de lenguas si no fuese a operar simultáneamente el don de interpretación de lengua. Al menos que alguien con otra nacionalidad, por ejemplo, yo estoy acá en los Estados Unidos, supongamos pues, vamos a vigenciar los dones hoy, vamos a usar ese ejemplo, vamos a hacer cuenta de que están vigentes hoy. De repente hay una iglesia de acá de Estados Unidos en servicio y llega un individuo de otra nacionalidad y que no habla el inglés y está desorientado, no sabe para dónde va, y se le ocurre entrar en la iglesia. Cuando entra en la iglesia, es muy posible, eso ocurrió allá en el primer siglo, es muy posible que el Espíritu Santo utilizara a uno de los miembros de la iglesia a hablar con el don de diversos géneros de lengua, específicamente la lengua del individuo. Por ejemplo, si este era afgano, es decir, de Afganistán, entonces se le hablaba en afgano.
y la persona quedaba edificada, quedaba consolada, quedaba exhortada. Es decir, ya tenía una orientación para dónde ir o hacia dónde iba. Le dieron como especie de una brújula el mensaje en su propia lengua que el Espíritu Santo manifestó. En ese caso es una excepción, como ocurrió en Pentecostés. En Pentecostés el don de interpretación de lengua no fue necesario. ¿Por qué no fue necesario? Porque las lenguas que aparecieron, los distintos géneros de lengua, piense por un momento, chino, japonés, taiwanés, coreano, todas las lenguas asiáticas, árabes, persas, medos, judíos, babilonio o babilónico, asirio, griego, se aparecieron, estaban allí debajo, o sea, por usar un ejemplo, y estos individuos, estos 120, no tuvieron necesidad que se moviese el don de interpretación de lengua entre ellos, porque simplemente los oyentes eran nativos de cada una de esas lenguas. Entonces ellos entendieron perfectamente. El contexto dice claramente en el capítulo 2 de Hechos que ellos decían maravillados, atónitos, exhortos, perplejos. Decían, bueno, pero ¿quiénes son estos que aún las maravillas de Dios les escuchamos o le oímos decir en nuestras propias lenguas? Entonces, cuando ese es el caso, el don de interpretación de lengua no es necesario. Pero cuando, por ejemplo, en una reunión entre, digamos, norteamericanos, está el servicio prendido y comienzan las manifestaciones de los dones y comienzan los diversos géneros de lengua a manifestarse, allí sí es necesario, porque si, por ejemplo, si hay alguien hablando en lengua china, ahí nadie va a entender porque todos hablan el inglés. Entonces el Espíritu allí sí habilita el don de interpretación de lengua para dar sentido, significancia, conocimiento y orientación de lo que contiene el mensaje de la persona que está hablando en el género de lenguas chino. Me estoy explicando. Porque Pablo dijo en 1 Corintios 14 que de nada sirve estar en una congregación hablando en lenguas, en idiomas, todo el tiempo y nadie sabe lo que está diciendo. Es como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. O sea, es como que tocar trompetas inciertas. Es decir, para la mentalidad judía, cuando la trompeta sonaba era una alerta o un llamado o una convocatoria a la guerra. Eso fue en el caso de Israel en los días pues del desierto. Así que alguien sonase la lengua y no hubiese guerra es como que algo incierto, ¿ok? Lo mismo pasa cuando en las congregaciones, aquellos días, la gente comenzaba a hablar en lengua. Pablo tuvo que, pero muy, muy frontalmente, enfrentar esta situación. Y los llamó carnales, los llamó niños. Y él mismo lo dijo, yo prefiero hablar, voy a usar una hipérbole, 1.000.000 de palabras con el entendimiento que una en lenguas. Porque si yo hablo en lenguas, en cualquier otro idioma, y los que están presentes ninguno lo habla, yo no estoy edificando a nadie. Pero si yo hablo con el entendimiento en mi propia lengua, por supuesto, los que están presentes, que hablan mi propia lengua, son edificados, son consolados y son exhortados. Ahora, hay una parte en este contexto de 1 Corintios 14, donde Pablo dice, anhelad o procurad todos los dones, si quieres, pero sobre todo que profeticéis. O sea, Pablo está dándole como una mayor importancia. Es decir, si vamos a
a, a crear una escala de valores y de importancia con respecto a los 9 dones del Espíritu, Pablo aquí muy clara y enfáticamente le está diciendo a la iglesia que procurasen profetizar, es decir, que procurasen el don de profecía. Ahora, esta parte es importante porque el don de profecía, que pudiera ser un mensaje inspirado por las Escrituras, porque ese mensaje, ese sermón que se le va a dar a un colectivo, a un conglomerado, a un grupo, a una organización, es decir, a un número selectivo de individuos, ese mensaje extraído por la Biblia va a crear o a generar ese efecto, va a consolar, va a edificar y va a exhortar. Y eso se llama profecía, porque son dones de inspiración. Trabajan para inspirar, ¿ok? ¿Cómo? Exhortando, consolando y edificando. Y Pablo lo que buscaba siempre era el beneficio de las mayorías, que todo el cuerpo se edificara, porque ¿qué era lo que los apóstoles buscaban? Los apóstoles tenían la visión corporativa. Ellos entendían de que, aunque eran muchos miembros, eran un equipo, eran un cuerpo, trabajaban unísonamente, y para ello, pues, era necesario, indispensable, que hubiese un crecimiento en bloque, un crecimiento colectivo. Así como tu cuerpo físico crece gradualmente e integralmente, o sea, es rara la vez que un cuerpo, por ejemplo, crece y sus extremidades se quedan pequeñas, se quedan infantiles. Hay casos, por supuesto que sí, pero no es la regla, no es la norma. La mayoría de los casos es que el cuerpo se desarrolla integralmente. Esa era la mentalidad del reino en los apóstoles. Crear o generar o impartir el nutritivo divino para que este nutritivo llegase a las coyunturas y a los ligamentos del cuerpo, y así proporcionalmente crecer, gradualmente crecer, integralmente crecer. Entonces, por eso es que Pablo le dice a la iglesia: procurad o anhelad todos los dones si quieres, pero sobre todo, y ese sobre todo allí es una una preposición que está queriendo decir poner por encima del resto de los dones el de profetizar. Ahora, ¿por qué estoy nuevamente retomando el tema de la profecía? Por una sola cosa, y es que diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas equivale a profecía, ¿ok? Porque si alguien se levantaba en la congregación y estaba hablando en alemán, y usted sabe, y habla por espacio, qué sé yo, de 3, 4, 5 minutos, luego termina el mensaje, el contenido, inmediatamente o simultáneamente había el intérprete dando sentido, significado y orientación de lo que se estaba diciendo. Y ese mensaje que se estaba dando en público llenaba los requisitos de lo que es una profecía. ¿Por qué? Porque era un mensaje para el grupo, era un mensaje para el colectivo. Entonces edificaba masivamente, consolaba y exhortaba al cuerpo de Cristo. Entonces, interpretación de lengua más diversos géneros de lenguas más interpretación de lenguas equivale a profecía. Eso es muy importante que lo maneje. Y siempre el apóstol exhortó a la iglesia a profetizar. Por eso es que cuando usted ve hoy por hoy en estos movimientos evangélicos y entra, por ejemplo, a una iglesia pentecostal, usted ve esa gente que habla mucho en lengua y brinca y salta y se retuercen y tiemblan. Bueno, aquello, cualquier persona, digamos, promedio, inteligente, entendida, llega ahí y sale despavorido, se va, porque aquello es toda una confusión. Sin embargo, estos individuos que hacen esos shows, esos dramas,
Se creen super, mega, ultra, infra, macro espirituales. Es más, te ven llegar y te miran con unos ojos, tú sabes, y son bien serios. O sea, corrijo, nada serio. Son bien amargados y obstinados. Siempre cargan la trompa bien larga, no se ríen con nadie. Y eso no es ser serio. Serio es una persona que asume los compromisos, las responsabilidades de la vida con prontitud, con diligencia, con prestancia, con eficacia, con eficiencia, con calidad. Ese es el serio y no lo que muchos piensan. Esos que son de cara larga, que todo el tiempo están bravos, esos son amargados, obstinados, obcecados, qué sé yo. Entonces, los ves a la luz del día, hoy por hoy, y miran y a todo aquel que no forma parte de su círculo. Ese es un objetivo de sospecha, de tener diablos, demonios, espíritus inmundos, Dráculas, y bueno, y para usted de contar. Entonces, el tema del don de interpretación de lengua siempre estuvo circunscrito al don de diversos géneros de lenguas. Si el don de diversos géneros de lenguas no se manifestaba, ni señales de que el don de interpretación de lenguas lo hiciera. Por eso que les estoy hablando de que muchos de estos dones trabajaban simultáneamente, colectivamente. También es el caso de los 3 dones de revelación. El don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Son 3 dones que en la mayoría de los casos trabajaban simultáneamente en el individuo. Simultáneamente, porque era como un eslabón para producir crecimiento en la persona que estaba siendo tratada con el espíritu. Entonces, para ir cerrando ya, el don de interpretación de lenguas no está presente. Muy importante que eso se entienda ya. Eso no existe. Quien quiera hablar en otras lenguas, por supuesto que va a tener que estudiar. Quien quiera conocer otros idiomas va a tener que estudiar. Y así, sí es válido que se convierta en un intérprete. Por ejemplo, yo cuando he ido al médico acá, siempre en mis aseguranzas, mi seguro, siempre llamo a la agencia que provee los intérpretes, porque la mayoría de los médicos acá habla inglés y no hablan el español, y yo pues como paciente hablo el español y no hablo el inglés. Entonces se contrata un intérprete y asunto resuelto. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que aquello que era imposible durante el primer siglo, primero porque la ciencia no había avanzado, pues se permitían que operaran estas manifestaciones de intérpretes de una persona, porque también hay que apuntar de que quienes eran intérpretes de esos diversos géneros de lengua tampoco hablaban esas lenguas. Es decir, que quienes, por ejemplo, si un creyente del primer siglo, que era judío, que solo hablaba la lengua hebrea, estaba hablando en chino, él no sabía hablar en chino naturalmente, estaba siendo habilitado de forma sobrenatural por el espíritu a hablar en lengua china. Y de igual manera el que iba a interpretar tampoco hablaba la lengua china, sin embargo era habilitado operativamente y sobrenaturalmente por el espíritu para entender y traducir o interpretar la lengua china que se estaba manifestando en un momento determinado. Bueno, mis amados, mis amadas, el tiempo pues que queda es para darles las gracias, esperando que estos granos de arena que estamos aportando les sirvan de ayuda, les sirvan de luz, que produzcan el entendimiento necesario, y que de esta manera usted pueda ir consumando la Biblia en su entendimiento, porque ya históricamente fue consumado. Así que les envío a través del viento un fuerte abrazo a la distancia, y ya sabe, cuando salga usted a la calle
al patio de su casa o al frente, abra los brazos y recíbalos. Feliz día para todos.